Y hablando, damas y caballeros, amigos y amigas, hablando precisamente de la comunicación efectiva, asertiva, cordial, amorosa, que debe existir entre hermanos y hermanas, entre familiares, el día de hoy vamos a pedir en una pequeña pero sentida oración por todos aquellos hermanos y hermanas que hoy en día se miran como rivales y están esperando el momento de atacarse unos a otros. Esperando que esta reflexión breve llegue hasta sus hogares, hasta los oídos de las personas precisas e indicadas para motivar desde el fondo de su mente y de su corazón una reflexión profunda para recapacitar. Es cierto, estamos en este mundo aprendiendo muchas cosas, entre ellas aprendiendo a vivir, a convivir, y que como lo dijo Buda, tenemos que vencer el egoísmo, la ambición y la lujuria. Pero a pesar de ello, confiamos plenamente en que Dios es más profundo que el mal. Entonces, estas líneas, esperando sean de su agrado. Hermandad auténtica. Amado Padre, bendito Señor, le hago presente a todas las hermanas y hermanos que no se tratan como tales. Se malmiran, se ven como rivales, pareciera que solo esperan a que falten sus padres para despedazarse los unos a los otros. Le pido humildemente por ellos, por ellas, Señor, para que recapaciten, que recompongan el camino, que puedan comprender que la vida es muy corta y que solo es un breve instante el que coincidimos, en el que estamos sobre la faz de la tierra. Que esos hermanos y hermanas sepan aprovechar y valorar el tiempo que tienen de vida, al lado de sus seres queridos. Que aprendan a compartir con toda la alegría de su corazón, Padre Celestial. Que no sientan envidia entre ellos, que no sientan rivalidad. Que vean que la vida no es competencia. La vida es entrega absoluta del corazón. Que recuerden ese momento lejano donde siendo niños o niñas muy pequeños, frente a su padre y a su madre, compartieron el mismo amor, la misma calidez, la misma ternura. Que recuerden que bajo el mismo techo del hogar familiar compartieron la mesa y la sal. Padre bendito, por otra parte, si aquello que compartieron hermanos y hermanas, en lugar de ser la dicha y la alegría, fue la tristeza, la desolación y el padecer, si esas hermanas y esos hermanos lo único que tuvieron en comunión al lado de sus padres fueron golpes, maltratos, groserías, ofensas, burlas, escarnios y humillaciones, etc. Padre bendito, le pido humildemente que restañe la herida de sus corazones sangrantes, las heridas que van en su memoria y en su corazón. Ahora quiero compartirles sobre la madurez. La madurez es un concepto al que se puede aspirar, al que quizás soñamos alcanzar alguna vez, o que quizá en ciertos momentos sí hemos tenido la lucidez suficiente y necesaria para llegar a esa madurez. Les comparto ahora entonces, damas y caballeros, algunas pequeñas líneas sobre qué es la madurez.
Existe una madurez derivada de la mayoría de edad y de una recta conciencia, una conciencia prudente y alerta. La madurez en ese sentido no tiene que ver con la aparición de las canas o con los dolores de la vejez. La madurez tiene que ver con una apertura del ánimo, con un amanecer en el corazón. La madurez tiene que ver con un arco iris del alma, con un cielo azul totalmente despejado, donde las aves trinan felices. La madurez es aceptación, es comprensión profunda, es iniciativa constante. La madurez tiene que ver con la disposición y la solidaridad, con la empatía, pero también con la generosidad. Desde luego, no entiendo el término madurez de una manera tradicional, sino de una manera plena y total. Por consiguiente, esa madurez no tiene que ver con lo orgánico, lo bioquímico, lo fisiológico, ni siquiera tiene que ver solo con lo mental o en lo emocional. La madurez que cultivo y que practico y que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el don de servir, el don de apoyar, el don de saber entregar el alma con amor a quien más lo necesita. Y hablando de la apertura de la mente y del corazón, también hay momentos en los que quizá nos ha pasado que el egoísmo o la astucia mal invertida o una inteligencia mal enfocada nos ha llevado a una cierta vida de parásitos, una vida parasitaria, una vida de holgazanería, donde no queremos participar del trabajo que dignifica y que nos ayuda a valorar todo lo que tenemos. Es en ese sentido que he escrito estas líneas, las cuales he titulado La vida inútil. Todo esto en el marco, damas y caballeros, de la filosofía de la educación espiritual. La educación nos hace falta siempre, pero no solo la educación en letras y números, sino también y sobre todo la educación del alma, del corazón, de la voluntad, de la conciencia. Es por eso que la filosofía de la educación espiritual es un llamado para recordar que nuestra vida, si de por sí puede ser compleja, complicada, nosotros la agravamos más minando el campo, poniendo obstáculos, sembrando discordias, fracturas, divisiones, etc. Espero que estas líneas les puedan parecer como un motivo de reflexión. Eso es lo que estamos tratando de hacer, por un medio y por otro. Tratar de evidenciar ciertos problemas que están presentes, que están latentes, que quizá papá o mamá en casa, nuestros seres más queridos, entrañables y cercanos, por un medio y por otro han tratado de mostrarnos ciertas cosas, pero todavía no ha llegado a nosotros ese sentido de responsabilidad, ese sentimiento de comunidad, esa iniciativa de querer hacer las cosas lo mejor posible. He titulado entonces estas líneas como La vida inútil. Yo he sido el más holgazán de la familia. Siempre que había trabajo en casa, era el primero en darme a la fuga. De hecho, soy especialista en desaparecer. Si mis padres anunciaban alguna actividad en casa para mantener la limpieza, el orden y la mejora, esas palabras eran recibidas por mí como una ofensa, como un agravio.
El simple hecho de oír que íbamos a trabajar me llenaba de espanto y de horror. ¿Cómo que hay que trabajar? ¿Por qué? Eso es indigno. No es propio del ser humano padecer como un animal de carga. Nuestra dignidad es tan grande que no cabe en el cielo. Así pensaba. Y así lo manifestaba y se lo hacía saber con altanería a mi papá y a mi mamá o a mis hermanos cuando me decían, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, apóyame por favor con aquello, etc. Cuando les contestaba a gritos, siempre tuve una excusa para hacerlo, pero no decía obviamente que era un holgazán, que era un parásito. Simplemente creía estar defendiendo mi dignidad de persona. Nunca tomé conciencia de que era un vividor, una sanguijuela. No me importó comer de más a la mesa, o igual que mis demás hermanos, a pesar de que yo tenía clara conciencia de que no había hecho ningún mérito para ganarme el alimento ni para exigir nada. Si hubiera tenido un poco de vergüenza y algo de sensatez, entonces me hubiera levantado de la mesa y me hubiera ido de casa. Pero desafortunadamente me creía muy inteligente. Pensaba que con solo mi cerebro podía aventajar a todos mis hermanos, uno a uno o a todos juntos. Creía, en mi imaginación perturbada, que también podía ser más listo que mis padres. Mi soberbia, mi desfachatez, mi insolencia, mi vanidad, mi egoísmo, etc., me llevaron a creer que era altamente digno y que mis hermanos y mis papás debían de sentirse honrados por tenerme entre ellos. Todo esto pensaba equivocadamente, cuando en realidad era yo quien no merecía a esa familia, sufriente y hermosa, que Dios me concedió. ¿Y saben algo más? A pesar de que para trabajar siempre fui el último y el más lento, a pesar de que para comer o descansar siempre fui el primero, a pesar de todo, mi papá y mi mamá nunca me negaron ni la casa, ni el dormitorio, ni la comida. Mi mamá nunca me negó sus besos, sus caricias, su ternura, su afecto sin par. Y mi padre tampoco me negó los escasos momentos que tenía de descanso para abrazarme. ¿Cuántas cosas erróneas se practican todos los días, a veces sabiéndolo y a veces sin saber? ¿Cuántos malos hábitos se cultivan sin reflexión y solo por inercia? Creyendo que hacemos un bien, estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Nos sentimos honrados, muy a gusto en este canal, La Sinfonía del Pensamiento, de poder llegar a la casa de todos ustedes. Ser un expectante más a través de lo virtual, acercándonos hasta cada uno de los hogares donde nos favorecen con su presencia. Esperamos también en este año 2026 mejorar más y más, ofrecer más contenidos, ofrecer también más posibilidades para que ese abanico esté muy nutrido. Muchas gracias por su presencia, por su preferencia. Hasta la próxima. Se despide su servidor y amigo Ishkander Kosonov Afkar.